En la clase de hoy vamos a comenzar con la creación de nuestros primeros scripts. Vamos a ver qué es esto de los scripts y la utilidad que tienen dentro del sistema Linux, aprender a utilizar el editor de texto Vim dentro del terminal. Vamos a hablar un poquito de variables, ya sean locales, globales o de entorno, e incluso un ejemplo con pasaje de argumentos, y crear unos pequeños programitas para poder aplicar todos estos conceptos. Bueno, lo primero de todo sería definir qué es un script en Linux. Un script no es otra cosa que un pequeño programa informático. Estos pequeños programas por lo general no se compilan previamente, sino que son ejecutados paso a paso por un intérprete de comandos. En nuestro caso utilizaremos a Bash para que interprete paso a paso el conjunto de instrucciones y las vaya ejecutando de una forma ordenada. Estos pequeños scripts son muy útiles para interactuar con el sistema, automatizar tareas repetitivas e incluso hacer prototipos de programas más complejos. Para comenzar a crear nuestros pequeños programas no necesitamos más que un terminal de Linux y un editor de texto. Para este caso voy a recomendar Vim. Si bien no es la única opción, Nano también es muy útil y tal vez más amigable en su interfaz. Vim tiene ciertas características que lo hacen interesante para trabajar con la creación de scripts desde mi punto de vista. Ejecutamos Vim y el nombre del archivo que queremos crear y ya podemos comenzar a escribir. Podemos movernos con las flechas, hacer un salto de línea con la tecla Enter y todo exactamente igual que si estuviéramos en un bloc de notas. Pero dentro de Vim tenemos dos modos de trabajo. Si presionamos la tecla I en el teclado, entraremos en el modo Insertar, como pueden ver se indica aquí abajo, y con la tecla Escape podemos acceder al modo macros o atajos para poder realizar determinadas operaciones y ejecutar comandos. Podemos pasar de un modo a otro simplemente presionando la tecla correspondiente. Si ven, estamos escribiendo, presionamos Escape, desaparece la palabra Insertar y dentro del modo comandos podemos pararnos en una línea, presionar dos veces la letra D y borrar toda esa línea por completo de forma rápida. Presiono la letra I y vuelvo a pasarme al modo Insertar para poder seguir escribiendo. Puedo pararme también al principio de la línea, presionar Escape para ejecutar los atajos y presionando dos veces la letra Y copio toda esa línea, me posiciono donde quiero y con la letra P la puedo pegar inmediatamente debajo. Sigo presionando P y sigo pegando. Presiono la I y puedo editar nuevamente. Una vez se acostumbran es bastante sencillo y realmente poder copiar y eliminar líneas completas de forma rápida y sin el ratón puede ser necesario a la hora de interactuar con un terminal. Podemos copiar o borrar varias líneas juntas. Nos paramos en esta línea, presionamos Escape y luego el número 4 y DD. Borramos las 4 líneas siguientes. Número 4, Y, copiamos 4 y con la P las pegamos. Incluso dentro del modo comando podemos presionar Control y B para seleccionar con las flechas la porción de texto que nos interese para copiarla, cortarla o eliminarla. También con la letra U pueden deshacer la última acción. Para salir del editor y guardar lo realizado, presionamos Escape, luego dos puntos, van a ver que el cursor se posiciona debajo del todo y luego WQ. Tiene varias cosas más el editor Vim, pero con estos atajos creo que es más que suficiente para movernos con soltura y poder crear nuestros primeros scripts. Otra característica que le hace un editor muy interesante es que, dependiendo de la distribución, se puede personalizar bastante. Si dentro del modo comando presionan dos puntos, escriben color, completan con tabulador, van a poder acceder al esquema de color del editor y tienen varias opciones por defecto e incluso pueden descargar más. Acá les dejo algunos nombres para que prueben. Esto es bastante útil porque a la hora de realizar los scripts nos va a mostrar con colores distintos las variables, comandos y operadores y ayuda mucho al no equivocarse con la sintaxis y a tener una visión mucho más cómoda de lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a crear nuestro primer programa. Para comenzar a crear un pequeño script, simplemente vamos a crear un archivo de texto con el comando Vim, vamos a ponerle un nombre, en este caso primer script, y vamos a ponerle en el nombre la extensión .sh. Esto va a indicar que no es un simple archivo de texto, sino que el contenido va a poder ser interpretado por nuestro intérprete de comandos. Dentro del archivo, la primera línea que deberíamos ingresar es para indicar, con la siguiente sintaxis, la ruta de nuestro intérprete. Si queremos utilizar Bash, todos nuestros scripts deberían comenzar de la misma manera. Numeral, signo de exclamación y la ruta donde se encuentra el intérprete.
Luego de esto ya podríamos comenzar con nuestro programa y obviamente podemos utilizar todos los comandos básicos que ya utilizamos directamente en el terminal. Podemos decirle al programa que borre la pantalla con clear y luego, por ejemplo, que se cree un archivo de texto con el comando touch. Es importante aclarar que en un script las distintas instrucciones serán interpretadas y ejecutadas en orden, por lo que en este caso primero se leerá con qué intérprete se va a ejecutar, luego se borra la pantalla y por último se crea el archivo. Podemos utilizar luego el comando echo para mostrar un mensaje en pantalla, simplemente ponemos echo y entre comillas dobles el mensaje que queremos mostrar. Vamos a dejar así nuestro primer programita. Para salir y guardar, recordemos, escape para salir del modo texto, 2 puntos y WQ para salir y guardar. Ya tendríamos el script creado, nuestro primer programita ya estaría pronto para ejecutarse. ¿Cómo ejecuto un script en Linux? Hay varias maneras. Una de ellas es escribo punto, slash o diagonal y el nombre del script a ejecutar. En este caso lo hacemos y nos aparece el mensaje permiso denegado. Vamos a ver qué está pasando. Si ejecutamos ls-l, vemos la información de los permisos y podemos darnos cuenta de que no tenemos permiso de ejecución en ningún caso. Recordemos los caracteres de la izquierda, no aparece ninguna X, solamente lectura y escritura. Podemos utilizar, como vimos en clases anteriores, el comando chmod para asignar permisos, y en este caso podríamos hacerlo de forma numérica, pero simplemente con un +X podemos agregar la ejecución del script para el dueño, su grupo y el resto de usuarios. Ya tenemos permiso, podemos ejecutarlo con punto diagonal y vemos que se borra la pantalla de terminal, aparece el mensaje en pantalla que nosotros le indicamos y si ejecutamos el comando ls vemos que efectivamente se quedó también el archivo que queríamos. Vamos a modificar el script para ver algunas cosas más. Por ejemplo, con el carácter numeral podemos establecer comentarios en nuestro código. Es decir, cada vez que aparezca un numeral, Bash sabrá que lo que sigue no debe ejecutarse. Esto sirve para deshabilitar alguna línea que no queremos que se ejecute sin la necesidad de borrarla, por ejemplo para realizar alguna prueba, o para dejar información útil en el código, ya sea para otra persona que quiera leerlo o para nuestro yo del futuro recordar qué era lo que estábamos haciendo, para qué se creó esa línea o qué hace esa variable y ese tipo de cosas. Algo a tener en cuenta es que Bash las líneas en blanco las va a ignorar. Por ejemplo, yo quiero que aparezca este mensaje y varias líneas por debajo otro. Si yo separo con la tecla Enter dentro de mi editor, guardamos y a la hora de ejecutar vemos que los mensajes aparecen uno debajo del otro. ¿Sí? Esto es porque justamente las líneas en blanco las está ignorando, no hay nada que ejecutar. Los espacios entre líneas es solamente para organizar de una manera visual y hacerlo más entendible. Si queremos que Bash imprima un salto de línea en pantalla, podemos utilizar, por ejemplo, el comando echo con el modificador "-e e indicarle con _n el salto de línea. Podemos ponerlo antes del segundo texto o entre líneas. De esta manera sí veríamos el espacio entre los textos. Bueno, hasta acá muy sencillo. Sabemos cómo crear los scripts, mostrar mensajes en pantalla y podríamos también crear archivos, directorios con los comandos que ya conocemos. Lo interesante de hacer un script y lo que nos va a permitir hacer cosas más potentes es la utilización de variables. ¿Qué es una variable? Si han programado en cualquier lenguaje, supongo que ya lo tienen claro. Una variable es un pequeño espacio en memoria que yo reservo para guardar algo en particular. Se puede utilizar perfectamente el ejemplo de una cajita. Yo creo una caja y le pongo un nombre. Esta es mi caja y la llamo caja 1. Siempre tengo que ponerle un nombre a mi variable. Y dependiendo del lenguaje que yo esté utilizando, puede ser obligatorio indicar qué tipo de dato voy a guardar en mi caja. Por ejemplo, en esta variable voy a guardar números o voy a guardar una cadena de caracteres, ¿sí? Hay varios tipos de datos. Y puede que también deba inicializarla, es decir, determinar el contenido que inicialmente va a tener la caja. Por ejemplo, caja 1 va a guardar números enteros e inicialmente le coloco un 0. O caja 1 va a guardar una cadena de caracteres e inicialmente le guardo Pepe.
La gracia de estas cajas o variables es justamente esa, el contenido puede ser variable. Yo puedo cambiar su contenido en tiempo de ejecución, realizar operaciones y almacenar el contenido en la caja, luego a lo que esté ahí sumarle otra cosa, guardar en la caja una ruta, utilizarla, mostrarla en pantalla. Puedo hacer mil cosas y es un poco la gracia y lo que le da más funcionalidades a mis programas. ¿Cómo creamos estas variables? Para crear una variable en Bash simplemente elegimos un nombre, vamos a ponerle nombre, ponemos el signo de igual por ejemplo y ya le podemos colocar algo, en este caso Santiago. Lo ponemos entre comillas para indicarle que es texto y ya está pronto. En Bash realmente no es necesario indicar el tipo de dato que guarda, si es int, char, date. Es bastante más sencillo el manejo de variable, la sintaxis, aunque también un poco más limitado en varios aspectos comparado al lenguaje de programación. Ya tenemos creada la variable, nombre, le colocamos algo dentro y luego podríamos, por ejemplo aquí, con un signo de pesos, indicar que queremos su contenido. El signo de pesos, seguido del nombre de la variable, se utiliza para referirnos al contenido de la misma, o sea, lo que tenemos dentro de la cajita. Si lo ponemos dentro de la instrucción echo, podemos verlo en pantalla. En este caso, mostraría este mensaje y al final el contenido de la variable que nosotros creamos. Hay varias cosas importantes que decir de las variables. Por ejemplo, esta variable nombre, así declarada, es una variable de tipo local. ¿Qué quiere decir local? Que solo va a poder ser utilizada en el script donde se creó. Solamente desde este programa voy a poder llamarla, cambiar su contenido, mostrarla en pantalla y hacer lo que quiera con ella. Si yo quisiera que esta variable nombre puedan utilizarla otros programas, otros scripts puedan ver su contenido y trabajar con ella, yo debería convertir esta variable en una variable global. ¿Cómo haría eso? Voy a crear por ejemplo un segundo script. Solo va a borrar la pantalla y mostrar un mensajito, junto con el contenido de la variable nombre. Si ven, yo no estoy definiendo aquí esta variable, pero pretendo utilizarla. Para esto debería yo, voy a salir de acá, guardar, dar permisos de ejecución. Voy al script donde se creó la variable nombre y voy a colocar el comando export. De esta manera estoy exportando mi variable nombre para que pueda ser utilizada desde fuera de este script, es decir, la convierto en una variable global. Vamos a aclarar esto con un comentario para que todo el mundo lo entienda y, por ejemplo, dejar una línea en blanco entre un mensaje y otro, mostrar en pantalla, voy a llamar a otro script, ejecutar el script 2. ¿Sí? Desde este script vamos a ejecutar el otro con un punto slash. Podemos incluso aprovechar y utilizar el comando sleep para hacer una pausa de 5 segundos por ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando yo guarde esto y ejecute? Voy a borrar la pantalla, voy a crear una variable que se llama nombre y contiene Santiago. Hasta este punto mi variable es local, solo funciona en este script. Muestro este mensaje en pantalla, una línea en blanco, muestro este mensaje junto con el contenido de la variable, luego permito que la variable pueda ser utilizada desde fuera, aquí pasa a ser global, línea en blanco, mensaje en pantalla, espera 5 segundos y ejecuta el otro script. El otro script cuando se ejecute va a poder mostrar el contenido de nombre sin haberla declarado nunca aquí, debido a que se lo estoy permitiendo en esta línea. ¿Se ve? Vamos a probarlo, ejecuto, veo el mensaje, estoy viendo aquí la variable, pausa 5 segundos y el otro script la está utilizando. Genial, ya sabemos crear variables locales, hacerlas globales e incluso ejecutar un script desde otro. Vamos a modificar un poco el segundo script para que no borre la pantalla y se vea uno debajo del otro. Voy a agregar aquí un mensaje y que muestre el contenido de una variable curso. ¿Qué es esta variable curso? ¿Dónde está? ¿Quién la creó? ¿Qué tiene? Vamos a ejecutar y ya les comento. Pasa lo mismo, veo uno debajo del otro, Santiago, pasa un script a otro y mi variable curso veo que contenía dentro la palabra Linux. ¿Por qué sucede esto? Si se fijaron, la variable curso no se creó en ninguno de los scripts y pudimos utilizarla. Esta variable fue creada como una variable de entorno. ¿Qué es una variable de entorno?
es una variable que está disponible desde todo el sistema y particularmente para el usuario que ha iniciado sesión en este momento. Con el comando env podemos ver todas las variables que están funcionando en este momento para mi usuario. Todo esto se carga en RAM cuando el usuario inicia sesión y tengo desde el nombre, el idioma, los colores y fuente que utiliza el terminal, el directorio de trabajo y un montón de información que utiliza el sistema para la sesión de este usuario y que pueden consultarse desde cualquier lado, cualquier script puede utilizarlas siempre que se esté logueado con este usuario. Para crear yo una variable de entorno para mi usuario, y de hecho se puede configurar varias cosas más, me paro en mi home y edito el archivo .bashrc. Acá está gran parte de la configuración inicial para el usuario y si ven al final yo tengo acá configurado por ejemplo el idioma del teclado y creo aquí una variable curso, la creo en este archivo, por lo tanto va a poder utilizarla este usuario desde que inicia sesión y le coloco el export para utilizarla desde cualquier script y en cualquier momento sin necesidad de definirla. De hecho las variables de entorno de cada usuario al estar cargadas en RAM, pueden consultarse y ser utilizadas directamente desde el terminal con el comando echo y el signo de pesos. Otra herramienta interesante que tenemos a la hora de programar nuestros scripts es el pasaje de parámetros o argumentos. Por ejemplo, vamos a crear otro script. Ponemos esta primera línea siempre, mostrar un mensaje en pantalla y aquí, si ven, le estoy pidiendo con el signo de pesos que me muestre el contenido de lo que parecen ser dos variables de nombre 1 y 2. Si ven, no tenemos estas variables definidas de forma local y créanme que tampoco está definida como variable de entorno. Esta sintaxis realmente está reservada para pasarle los valores al script antes de que se ejecute. El primer valor que yo le pase lo va a almacenar en pesos 1, el segundo en pesos 2 y así puedo seguir con varios más. Por ejemplo, voy a guardar y ejecutar este script. Podemos ejecutarlo con // como venimos haciendo o también pueden hacerlo con sh, espacio y el nombre del script. Es lo mismo, es otra manera de ejecutarlo. Si ven, lo ejecuto y parece ser que esas variables están vacías, no veo nada en pantalla. Esto es correcto, ya que pesos 1 y pesos 2 en este caso son parámetros que el script está esperando que le pasemos. ¿Cómo hacemos esto? A la hora de ejecutar el script, separado por espacios, simplemente le paso el valor de mis parámetros. El primero que le pase lo almacenará en pesos 1, el segundo en pesos 2 y así sucesivamente. Esto es otra manera distinta de manejar las variables y es bastante útil para pasarle, por ejemplo, rutas, nombre de archivo de una manera más rápida. Se podría hacer lo mismo manejando variables locales y asignándoles un valor en ejecución con el comando read, cosa que veremos ahora un poquito más adelante. Pero esto es otra posibilidad, no tengo que definir nada en el script ni pedir ingresar un valor mientras el programa se ejecuta. Tengo también los comandos reservados como pesos numeral y pesos arroba, que si se fijan, el primero cuenta la cantidad de parámetros que le pasamos al script y el segundo los lista todos en pantalla separados por espacios. Es otra herramienta más, una de las posibilidades para pasarle valores a mi script que puede ser interesante. Con todo lo que vimos hasta ahora podemos hacer un último script un poco más complejo para ir terminando y hablar un poco de los distintos operadores que podríamos aplicar. Voy a crear un script de nombre calculadora. Voy a definir dos variables que van a cargarse por parámetros antes de ejecutarse. Y voy a mostrar en pantalla una pequeña interfaz. Va a mostrar los dos números que se pasaron y va a realizar todas las operaciones aritméticas entre ellos. Para sumar el contenido de dos variables, si hablamos de una suma aritmética de números, esta podría ser una sintaxis válida.
Las variables con el operador en medio, entre paréntesis, respetando espacios. Luego todo eso entre paréntesis y un signo de pesos para indicar que quiero el resultado de esa operación. Eso dentro de la línea del comando echo debería ser suficiente para ver el resultado en pantalla. Voy a copiar esta línea varias veces, recuerden, presiono escape, estoy en modo comando, 2 veces Y, copio la línea y la pego con P debajo, vuelvo al modo texto con I y hago lo mismo para todas las operaciones. Suma, resta, multiplicación, división y residuo. Residuo se refiere al resto obtenido cuando divido ambos números, ¿sí? Lo que sobra luego de dividir esos dos números. Lo dejo un poquito para que vean la sintaxis y analicen qué es lo que estamos haciendo, pero no es muy complicado. Salimos, guardamos y vamos a ejecutar. // el nombre del script. Y como lo diseñamos con pasaje de parámetros, le paso aquí. Quiero que trabaje con los números 10 y 2. Enter. Y si vemos, aquí aparece el número A es 10, que fue el primero que le pasamos. El B es 2, que fue el segundo. Y luego nos muestra todas las operaciones aritméticas básicas entre ellos. Esto pueden probarlo con varios números y funciona. Obviamente no estamos realizando ningún control y esto podría pulirse mucho más. Les pregunto a ustedes, la idea es que lo hagan y lo prueben. ¿Qué pasa si a esta calculadora le paso como parámetro una letra o una palabra y un número? ¿Lo suma? ¿No lo suma? ¿Explota? Pruébenlo y me dejan en los comentarios. Vamos a modificar un poquito esto y agregarle, además de las operaciones aritméticas básicas, las operaciones relacionales. Vamos a hacer otra pequeña interfaz por aquí que nos muestre con la misma sintaxis el resultado de comparar ambos parámetros, ambas variables. Preguntarle si A es mayor que B, si es menor, si es mayor o igual, menor o igual, igual o distinto. Si ven, al ejecutar este nuevo código, le pasamos los parámetros y primero hace las operaciones aritméticas, luego, de forma booleana, solo con dos estados, me devuelve 1 si la comparación es verdadera o 0 si es falsa. Lo último que voy a hacer, ya para terminar con la clase, es una pequeña variación en el código. Voy a comentar estas líneas. Recuerden que con numeral puedo hacer que se omita la ejecución de una línea. Cancelo el pasaje de parámetros y vamos a hacer que los operandos sean variables locales que sean pedidas al usuario durante la ejecución. Las defino como variables que inician en 0. Esto realmente no es necesario en Bash, pero son buenas costumbres. Y luego voy a pedirle al usuario que ingrese los valores y almacenarlo en mis variables con el comando read. Le agrego el modificador "-p" en este caso para que se posicione el cursor al final del mensaje y él pueda escribir, y luego le indico en qué variable voy a almacenar eso que el usuario escribió. Si ejecuto ahora, ya no estoy trabajando con pasaje de parámetros, sino que los valores se obtienen cargando variables locales en tiempo de ejecución. ¿Sí? Son dos maneras de pasarle los valores a mi script, pero el funcionamiento es realmente el mismo. Bueno, más que suficiente por hoy. Tal vez algunos con más experiencia ya lo tenían clarísimo esto, seguramente otros no, o tienen que refrescar cosas. La idea es, practiquen esto, crean la calculadora, definen variables, operan con ellas, las muestran en pantalla, las piden desde el teclado o pasan por parámetros. Y en breve iremos complejizando, utilizando las estructuras de control conocidas por todos los lenguajes, como if, while. Vamos a crear un pequeño menú de opciones, leer desde un archivo y crear funciones y algunas cositas más para sacarle el máximo partido a la programación en Bash. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima clase. Saludos.